El fragmento de un verso que está en este capítulo 14, igual que la semana pasada. Y este mensaje es algo que recordamos que tenemos que hacer todos. Anunciamos, eso lo tenemos que hacer usted y yo, anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo. Yo con este título estoy tratando de que usted sepa que eso es lo que estaba haciendo Pablo, que eso es lo que estaba haciendo Bernabé, que eso es lo que estaba haciendo Pedro, que eso es lo que estaba haciendo la iglesia primitiva, y ahora es lo que nosotros también tenemos que hacer en todo tiempo. Anunciamos que de estas vanidades, decirle eso a la gente vive en vanidad, no tenga duda de eso. La eternidad es lo único que cuenta, y si no nos ponemos para la eternidad y para la eternidad de las personas, la gente pierde su eternidad. Anunciamos que de estas vanidades se convierten al Dios vivo. Cuando lleguemos a este verso, entonces yo le voy a explicar a ustedes cómo ese verso que está haciendo para los inconversos es importante para usted también que tiene Cristo. Porque a veces en Cristo también vivimos ¿en qué? En vanidades. Cuando yo llegué a ese texto, el texto habla a mi corazón. Y yo le digo, yo le estoy predicando a la gente que se conviertan de sus vanidades al Dios vivo. Pero a veces David Brene tiene que dejar ciertas vanidades de su vida, muchas veces diarias, para volver ¿a quién? Al Dios vivo. Yo quiero, recuerde ese texto. Ahora vamos a comenzar a caminar por estos 28 versos del capítulo 14. Así que saltan de Antioquía de Pisidia para ir a Iconio. Y ahí estamos. Limpiaron el polvo de sus zapatos, como dijo Jesús, cuando no te quieren escuchar en una ciudad. Claro, lo escucharon. Lo que pasa es que él estaba sacudiendo ese polvo de zapatos específicamente para los judíos que estaban allí y los gentiles que no querían creer. Así que estamos en el verso 14, en el capítulo 14 del libro de los Hechos, verso 1. ¿Está bien? ¿Estamos listos ahí? ¿Tienen su Biblia abierta? Aconteció, estaban en Iconio ya, fueron a otra ciudad, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Siempre tenían que ir ahí porque era el lugar más adecuado. En la sinagoga de los judíos habían judíos, pero había muchos también gentiles. Algunos gentiles prosélitos y algunos invitados que no eran prosélitos. Y hablaron, escuche esto, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Cuando yo me pongo a analizar este texto, yo digo, ¿será la oratoria de Pablo? ¿Será la manera de predicar de Pablo? Hablaron de tal manera. Bueno, Pablo tenía una pasión, Pablo tenía una concentración, pero ¿de dónde viene todo eso? ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo. ¿Cómo dijimos que se llama este evangelio? El evangelio del Espíritu Santo. Y todo estaba controlado por el Espíritu. Todo debe estar controlado por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y yo le digo, Señor, ayúdame a predicar tu palabra,
caminando por el texto bíblico, aplicándola a mi vida, ayudándola a la vida de mis hermanos, y haz un movimiento del Espíritu Santo en los corazones de manera tal que eso haga un impacto en la vida del creyente. Vuelvo a repetir, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Me imagino la alegría del apóstol Pablo y de Bernabé. Creyó una gran multitud de judíos, asimismo de griegos. Claro, aquí hay un movimiento especial que el Señor está haciendo porque está fundando su iglesia. Aquí no hay iglesias, hermano, aquí se están fundando las iglesias. Verso 2, y ahí viene algo profundo. Ahí viene algo bipartita. ¿Qué cosa quiere decir bipartita? Que tiene dos partes. Este texto que viene ahora. Mas los judíos que no creían. Lo tenemos ahí en pantalla, y el que yo pongo en pantalla es porque tiene un significado especial. Mas los judíos, ¿qué tipo de judíos? Los que no creían. Miren para la pantalla. Los que no creían. ¿Lo tienen también en sus Biblias? Mas los judíos que no creían. La palabra fue predicada y hay gente que no cree. Aún en la iglesia también. En la iglesia puede ser que el pastor diga una palabra y no haya fe para esa palabra. Y ahí hay un problema. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos. Dos cosas. La condición de una persona. ¿Cuál es? La incredulidad. A veces somos incrédulos para ciertas cosas. La incredulidad. Y después que no creemos, pasa algo. Los que no creen, ¿qué hacen? Corrompen los ánimos de otros. Entonces, cuando yo no tengo fe, estoy poniéndome a mí de ejemplo, pastor. Cuando yo no tengo fe, yo tengo el peligro de dañar a las personas, de corromper el ánimo de otras personas. Estoy hablando de lo que pasó allí en una sinagoga donde estaban predicando el evangelio por primera vez, y estoy hablando ahora en el ámbito de la iglesia. Nosotros somos llamados a ser hombres y mujeres de fe, pero puede ser que en algún momento esa fe que pase esté menguada, y cuando esté menguada hay un peligro, porque lo que va a pasar en mi vida puede ser que dañe a otro cuando yo corrompo. ¿Cómo corrompo? ¿A través de qué? De mi boca, y corrompo también a través de mi comportamiento. Y yo quiero hacer un llamado. Estamos aprendiendo algo que pasó aquí, un resultado negativo, y estoy haciendo un llamado a la iglesia. Hermanos, si hay una responsabilidad que tenemos, es nuestra fe. La fe Dios la regala, la fe Dios la da, pero también hay medios para que Dios nos conceda la fe. Y uno es ¿cuál? Lo repito en todos los púlpitos: el tiempo que tú pasas con la palabra. La fe viene por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra. Y tenemos que dedicarle tiempo a la palabra. Y tenemos que pasar tiempo con la palabra. Y vuelvo a repetirlo todos los días. Si no, nuestra fe, ¿qué le va a pasar? Mengua. Si nosotros no tenemos ese contacto con Jesús, ¿cómo usted busca a Jesús? Usted se arrodilla y ora. Yo le he enseñado a usted que usted tiene que orar. Pero usted tiene que orar ¿con qué? Con la palabra. Usted tiene que orar con la palabra. Usted no puede dejar de orar. Pero cuidado que usted solamente ore. Porque si ora solamente, lo más probable es que ore. ¿Cómo? Mal. Entonces ahí está. Y el problema es un problema de fe. Todo lo que no proviene de fe, dice la Escritura, que es pecado. ¿Qué pasa con mi fe? La fe en el Señor, para todo. Mas los judíos, y por eso que subrayé ahí, que no creían. Así que hay un resultado tremendo en las palabras de Pablo, pero allí se puede fundar una iglesia o no. Hay un montón de gente que creyó, pero ¿qué pasa? Mas los judíos que no creían
corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Quiere decir que si corrompe el ánimo, ¿qué le pasó a los hermanos que creyeron? La Biblia está diciendo que lo corrompieron. Yo puedo ser el motivo de corromper el ánimo de alguien que ha creído, que está en el Señor, que está rico, que está disfrutando, y viene en la falta de fe mía a dañar la vida de él. Y eso es una enseñanza que está aquí. Es una enseñanza que la estamos sacando de la Escritura en medio de un viaje misionero, experiencias misioneras, experiencias que Dios quiso guardar y defender aquí en este espacio, que Lucas tomó. Entonces dice el 3, por tanto, quiere decir que por eso que pasó. Mire, cuando se corrompe el ánimo de la gente, los que mantienen el ánimo tienen que dedicar más tiempo, pasar más trabajo, tienen que parar la predicación para empezar a atender el ánimo de las personas, quizás hasta a nivel personal. Por tanto, ¿qué pasó? Tiene que ver con lo que acabamos de decir. Por tanto, se detuvieron allí. Mucho tiempo. Fíjate que se separaron, se detuvieron. No continuaron la predicación, porque podían, si no hubieran corrompido el ánimo de la gente, allí se podía haber utilizado un liderazgo, quizás inmaduro o como sea, un liderazgo y seguir predicando para otra parte. ¿Pero qué pasó? Se tuvieron que detener. Se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. Y claro, no con incredulidad, ¿cómo? ¿Qué dice ahí la Biblia? Ahí mismo ahora viene. Confiados en el Señor. El equipo misionero estaba confiado en el Señor. Se nos ha presentado un problema. La gente que no creyó ha corrompido a los demás. Pero esta corrupción en el nombre de Cristo tenemos que resolverla. ¿Y cómo la resolvieron? Dando testimonio, predicando. Predicando, dando testimonio, hablando, aconsejando, discipulando. El cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Voy a leer el texto del principio para que tengan bien la idea. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Dios estaba apoyando la palabra, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. Ya no solamente era la palabra, sino que Dios intervino y puso un poder especial en la vida de estos hermanos misioneros y les dio la posibilidad de hacer unas señales tremendas. Y vamos al verso 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Ese es el resultado del corromper. La gente que no cree corrompe. Y lo hace hoy todavía. Y puede ser uno de nosotros. Y yo cuando estaba leyendo esto decía, David, permite, yo quiero, Señor, que yo no sea el que corrompa el ánimo de nadie. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y los otros estaban con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, la mayoría de los gobernantes no están a favor del Señor. Sepa eso, la mayoría. Hay algunos que sí, pero la mayoría no están a favor del Señor. En todos los tiempos, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos. Y mira dónde llegaron. A la violencia. ¿A qué? A apedrearlos. Y habiéndolo sabido, huyeron a Listra, tuvieron que huir. Yo no sé si allí se fundó una iglesia o no. No las vemos entre las iglesias fundadas. Pero la Biblia no tiene que decir todas las iglesias que se fundaron. Pero siempre me da la duda. Bueno, el verso 6 termina. Y habiéndolo sabido, ¿qué hicieron? Huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, ya otra zona, cerquita allí, pero otra zona, y a toda la región circunvecina. Seguían predicando, dejando en el Señor. Dice que ningún trabajo en el Señor.
es en vano. Si no se abrieron iglesias allí, los discípulos que creyeron y que nadie le pudo corromper los ánimos, para algún lugar fueron a predicar. Ningún trabajo en el Señor es en vano. Y eso es una cosa que me alegra a mí. Ese es un texto que me bendice a mí. Bueno, huyeron, pero siguieron predicando. ¿Y qué dice el 7? Yo lo puse el 7 en pantalla. ¿Qué hacían allí? No se desanimaban, y eso es una cosa, yo oré por su pastor, no se desanimaban, seguían y persistían y seguían. ¿Y qué dice? Así, un texto solamente para eso. Vamos a decirlo todo en alto. Y allí predicaban el evangelio. A ver, ningún hermano que deje de decirlo. Y allí predicaban el evangelio. Eso es lo que hay que hacer. Por eso puse ese simple texto ahí en pantalla. No deje de hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Bueno, fueron a Listra y a Derbe. Vamos a seguir. Dice el verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, Pablo lo miró y viendo que tenía fe, Pablo, el Señor le demuestra que aquel hombre lo está mirando ¿con qué? Con fe. Cuando yo me paro aquí, yo le decía la semana pasada, y hay una interacción y yo estoy parado aquí y yo sé quién está aburrido, quién tiene sueño, quién está un poco enojado, quién está triste. Es una interacción. Y cuando el Espíritu Santo ayuda a eso, aún más. Bueno, pues así pasó aquí. Dice aquí, y esto es algo que yo creo que fue en el Espíritu. Dice que el verso 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, y ahí ya se refiere, ahora mira para Pablo ahí, el cual es, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe. Se lo vio en el rostro, se lo dijo el Espíritu Santo en el corazón. Dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Y el milagro ocurre. O sea, estaba el evangelio predicado, apoyado ¿por qué? Por un milagro. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua, la lengua de ellos de allí, licaónica: dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. Fíjense, yo quiero llevarlo un punto aquí. En la otra ciudad donde venían, fueron los hombres que no creyeron los que corrompieron, ¿ok? Porque no tenían ¿qué? Fe. Ahora los gentiles ven esto. Esto es medio parecido a lo que pasó con Pedro. Esto está ocurriendo en Listra, y allá con Pedro fue, lo estudiamos hace 2 o 3 semanas atrás. Con Pedro fue en una ciudad que también empieza con L, ¿se acuerdan? Lida. Y en Lida allí estaba Eneas, ¿recuerdan? Y Eneas también estaba postrado por 8 años, y Pedro lo sana. Y cuando Pedro lo sana, ahí ocurre algo tremendo. Toda la ciudad creyó. Allí no se corrompió nadie, toda la ciudad, ni hubo enemigo, toda la ciudad creyó. Bueno, aquí es diferente, y no siempre pasa igual. Aquí ahora la gente ve eso y dice, ¡wow! Pero miren, ¿a quién ustedes ven aquí? Aquí yo veo la obra directa del principal enemigo. ¿Quién es el principal enemigo? Satanás. Vamos a ver qué pasó. Así que ahora la gente ve la sanidad, y el Espíritu hace eso para que la gente vea la sanidad. Pero mire cómo trabaja, qué pasa en la mente de las personas aquellas. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses
bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros, dioses. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Así que Mercurio era un dios que era orador, tenía el don de la palabra. Bueno, pues este es el hombre que está predicando aquí, es Pablo, por lo tanto le pusieron a uno un nombre de un dios y al otro del otro. Y el sacerdote de Júpiter, ahí había un templo de Júpiter y un sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre, aquel sacerdote quería ofrecer sacrificios. Mire a dónde el diablo llevó eso. Y ahí le pone un problema a la gente, porque entonces ahora están adorando ¿a quién? A Pablo y a Bernabé y al resto del equipo. Yo estaba leyendo en la literatura extrabíblica que una de las condiciones creadas y que Satanás aprovechó y que Satanás fue el que creó esa propia condición, es que en Iconio había un mito, había una leyenda de que estos dioses en los cuales ellos creían, Júpiter y Mercurio, se disfrazaron en forma de hombre y se metieron ahí en la población. Y la población no los recibió. La población los rechazó. Y solamente los recibió un matrimonio campesino, que por cierto, el hombre se llamaba Filemón. Y que los dioses exterminaron a toda la población, menos a las dos gentes que no recibieron. Eso estaba en la idea. Y que cuando ese matrimonio murió, entonces Júpiter y Mercurio lo convirtieron en dos árboles grandes que estaban allí en la ciudad. Bueno, pues ellos dijeron, aquí está repitiéndose la cosa, así que no podemos fallar, porque van a exterminarnos a todos. Ay, que esta gente son Mercurio y son otra vez que se está repitiendo, y Júpiter se está repitiendo la seña, así que adoración con ellos. Y hasta el hombre, el sacerdote allá, trajo los toros para darle ofrecimiento. Y eso es lo que era un problema tremendo al equipo misionero. Satanás usa cualquier cosa, hermano, usted no tiene idea. Dice la Biblia que no podemos ignorar sus maquinaciones. Y dice el verso 14, y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Era la señal de tristeza, era la señal de quebranto, y que todo el mundo conocía esa señal, porque había muchos judíos por toda la zona, porque es una costumbre judía, y se lanzaron entre la multitud dando voces, gritando, varones, diciendo, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Tratando de aclararle la mente. Que os anunciamos, ¿y cómo se llama este mensaje? Aquí está el título. Que os anunciamos, y eso es lo que tenemos que anunciar, que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Yo quiero que me cambie, ahí está en pantalla. Les anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. El Dios vivo que hizo todo lo que existe. El cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Hermano, cuando usted lee la Biblia y se encuentra un texto como este, usted tiene que aprender a leer las Escrituras. Y uno de mis objetivos aquí hoy es eso. Usted no puede correr por la Biblia, usted tiene que decir, Señor, ¿qué me dice este texto a mí? Este texto está describiendo una historia. Pero fíjense que en esta historia hay frases que son generales, que son declaraciones, que son principios y enseñanzas que son eternas y que son prácticas en nuestra vida.
que están ocurriendo allí. Como ya vimos una ya vimos una. ¿Cuál fue? Cuando no creemos, estamos en peligro de corromper. Y no es que tú dejes de creer en Cristo, no. Tú dejas de creer en ciertas declaraciones que tiene la Biblia. Tú dejas de creer en ciertas cosas. Y cuando no crees en eso, es porque tu fe está menguando. Y si tu fe está menguando, el menguar de tu fe corrompe la fe de otro. Y tenemos que ser cuidadosos. Porque yo, por lo menos, yo pienso que usted también, ¿alguien aquí quiere, de los que estamos reunidos, quiere corrompir la fe de alguien? Nadie, ¿verdad? Líbrame Dios, pero puede ser que lo hagamos. Entonces debemos meditar en estos textos. Y ahora mismo estamos en este. Entonces, una meditación, yo como pastor, yo como persona, yo como sobre todo como cristiano. Señor, muéstrame cuando yo me estoy inclinando a una vanidad y dejándote a ti. ¿Sabe que eso pasa? Puede pasar. Y puede pasar muy sutilmente en nuestra vida. Y al otro día pasa un poquitico más profundo. Inclinándonos ¿a dónde? A la vanidad. Y cada vez que nos inclinamos a la vanidad, nos alejamos un poquitico más de aquí. Dígalo. Del Dios vivo. Pero solamente el Espíritu Santo. Podemos hacer un análisis. ¿Cuáles son las cosas en el día a las cuales yo le dedico más tiempo? ¿Cuáles son las cosas por las que yo tengo pasión? ¿Cuáles son las cosas que me interesan? ¿Cuáles son las cosas que ocupan mi pensamiento? Yo los invito. Y yo batallo y le pido a Dios mi soledad con Dios. Y quiero que usted lo haga también. Yo no estoy acusando porque yo mismo me acuso. El sabio Salomón, Dios puso un día una palabra en su boca. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo estaba generalizando. Quiere decir que la mayoría de las cosas son ¿qué? Vanidades. Sobre todo cuando no las relacionamos con Dios. Si lo que yo hago en mi vida no está relacionado con Dios, ni tiene que ver con Dios, ni está aprobado por Dios, ¿qué cosa es? Una vanidad, aunque parezca una cosa buena. Y yo le pido al Espíritu Santo que esté dando claridad en la vida de ustedes en esta hora, en la mente de ustedes, para que ustedes puedan entender lo que yo estoy explicando con respecto a este texto, que es una declaración en medio de sucesos históricos, es una declaración para detenerse a pensar y no para seguir escuchando la historia. Anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. ¿Y nosotros qué? Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ello hay. Si tenemos la fe, eso basta. No tenemos que ir a otro lugar. No tenemos que pensar en otra cosa. No debemos descansar en nada más ni en otro fundamento. Bueno, estoy en el verso 15 y paso al 16. En las edades pasadas, eso seguía así, el discurso continúa. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Y a veces nosotros, cuando nos vamos para las vanidades, empezamos a andar en nuestros propios caminos, conociendo ya cuáles son los verdaderos caminos. En las edades pasadas, toda época, en todo momento, Dios permitió eso, hasta que llega Dios a tu vida, hasta que llega Cristo a tu vida. En las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Usted no se ha encontrado gente en la calle que usted le predica, dice, sí, yo creo en Cristo. Y gente que de pronto te dice, yo creo a mi manera, yo soy cristiano, pero a mi manera. Y yo creo que de alguna manera, valga la redundancia, de alguna forma, de pronto nosotros también queremos hacerlo, y me refiero ahora a mí.
Como hay un famoso cantante que escribió una canción que dice a mi manera, que quiere vivir la vida a su manera. Los cristianos no vivimos la vida a nuestra manera. Nuestros cristianos vivimos la vida a la manera de Dios. Y hay que decirle a la gente, tú puedes creer, tú puedes ir a la iglesia, pero tú tienes que vivir a la manera de la palabra que Dios te dice. Y siempre buscando la voluntad de Dios, estudiando la voluntad de Dios aquí, qué es lo que Dios quiere que yo haga, qué es lo que Dios quiere, cuáles son los principios de Dios, qué Dios quiere que yo crea, que Dios quiere que yo confíe en Él, que Dios quiere que yo busque su reino. ¿Qué dice Mateo 6:33? ¿Usted se lo sabe? Mira que lo repito en este púlpito. ¿Se lo sabe de memoria? ¿Con cita y todo? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay gente que usted le lee ese texto, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y dice, no te esfuerces y no hagas esto para que tú veas. Bueno, cuidado. Dios nos manda a esforzarnos. Hay un texto que dice, esfuérzate. Pero dentro de la gracia de Dios. Tú tienes la gracia de Dios, estás viviendo la gracia de Dios, estás viviendo la obediencia en el Señor, y ahí está tu esfuerzo. Que ese esfuerzo en la gracia de Dios es como un descanso. Entramos en el descanso de Dios. Bueno, vuelvo a leer el 16, y en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, la gente seguía viendo a Dios, aunque estaba lejos de Él, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenos de sustento y de alegría en nuestros corazones. Los otros días escuché una palabra en un mensaje de esos que mandan por ahí, que a veces tienen muy poca enseñanza, pero en uno encontré una verdad. Y la persona que estaba hablando dijo, no se engañen, en el mundo hay más bien que mal. Y yo me quedé así. Y me puse a meditar y dije, es verdad. Mira que hablamos del mal del mundo, y el problema es que el mal del mundo apesta, y la peste no nos gusta. El mal del mundo nos pone temerosos. El mal del mundo nos espanta, pero cuando usted hace un verdadero análisis, hay en el mundo más bien que mal, aunque la gente sea inconversa. El bien es más fuerte que el mal, y Satanás quiere hacernos entender lo contrario, porque él representa ¿qué cosa? El mal. Y aún así, viviendo en desobediencia con Dios, dice, voy a leer el 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo ¿qué? Bien. Dios le hace bien a los inconversos. El mismo José cuando predica y habla de él, de su vida inconversa, yo después me di cuenta que Dios estaba conmigo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Dándonos lluvias del cielo, la lluvia para comer. Que si Dios suspende la lluvia ahora en toda la tierra, entonces sí la cosa se pone mala. Pero no, ahí seguía por aquí, seguía por allá, pero hay cosecha y nos falta las cosas por aquí y por allá. A veces hay escasez, y aún cuando yo vengo de Cuba, yo me doy cuenta que en Cuba había más bien que mal. Alguien me dijo, bueno, y en la Segunda Guerra Mundial había más bien que mal. Lo que pasa es que el mal que pasó creció un poco, pero no había más mal que bien. El bien predomina siempre. Lo que pasa es que el mal que está alrededor no nos deja ¿qué? Ver. Y a los inconversos dice aquí, porque está hablando de ellos, de la gente que vivía antes en otra manera, llenando, dice el final del texto, llenando de alegría, el final de ahí, y sustento nuestros corazones. Está hablando, porque el mismo Pablo estaba en esas vanidades, y diciendo estas cosas, explicando todo esto a gritos, con los toros y las guinaldas y la bulla que había allí, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Parece que lo dejaron de hacer, pero
fue con mucha dificultad. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Qué duro. Dice, pastor, ¿y dónde está? Bien, hay más bien que mal, hermano, síguelo buscando. Pero ¿qué dice el 20? Pero rodeándole los discípulos. Pero rodeándole los discípulos se levantó con todas las piedras, me imagino, ensangrentado. ¿Y qué hizo? Volvió a entrar a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé. ¿Para dónde? Para Derbe. Pero que gente quedó gente que creía allí. Y después seguía anunciando el evangelio, verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron para atrás otra vez. Porque entraron en Derbe. Se da cuenta que el 20 dice, voy a leer el 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para otra ciudad. Y allí anunció el evangelio en Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, y parece que allí no hubo tanto problema, volvieron a Listra. Ahora es la marcha atrás por todos los lugares donde vinieron. Volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Están haciendo, si han ido al mapa como yo les dije, están yendo por atrás. Pero ¿qué hacían? No estaban perdiendo el tiempo. Confirmando los ánimos de todos esos lugares, porque fueron lugares difíciles. ¿Es más fácil cuál fue? ¿Se dan cuenta? Derbe. No hay nada escrito de Derbe. Dice que hubieron muchos discípulos y después de hacer muchos discípulos volvieron atrás. No hubo mucho problema en Derbe. Pero entonces le dedicaron tiempo a Listra, que era donde acababan de apedrear a Pablo. Dedicaron tiempo en Iconio y en Antioquía. Confirmando es lo que estaban haciendo allí. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En vez de, ¿cuál es la palabra mala que aprendimos aquí con respecto a la fe? En vez de desanimar, en vez de corromper la fe, dice aquí, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y eso debemos hacerlo unos a otros. ¿Me está oyendo? Mire para aquí. Mire para mí. Lo voy a repetir, confirmar los ánimos. Porque hoy estoy desanimado yo y usted viene y ¿qué hace? Me da ánimo. Mañana está confirmado, está desanimada Aurelia y usted va y le da ¿qué? Ánimo. Un día estaba en casa desanimado cuando me llama Luz. Ella no sabía que yo estaba desanimado. Ella solamente me iba a contar cómo le había ido, que tenía un problema tremendo y Dios la animó y me dejó un texto. Cuando ella colgó, yo dije, voy a agarrar este texto. Cuando yo vi el texto que ella me dejó, hubo una transformación en mi ánimo. Amén. Así. Y después se lo conté y ella me abrazaba con una alegría. Esa es la vida cristiana. Amén. Confirmándonos el ánimo en la fe, los unos a los otros. Recuerde eso. Si usted recuerda esto, estoy contento. Pero hay gente en la iglesia que a veces se dedica, casi se dedica a desanimar. Very careful. Dice la Biblia, el que no es por nosotros, está contra nosotros. Bueno, confirmando los ánimos, verso 22, de los discípulos. Ahí está en pantalla. Exhortándoles que permanezcan o que permaneciesen en la fe. Eso es lo que hay. Y diciéndole, mire qué palabra, una palabra que sabemos mucho de memoria y a veces no sabemos ni dónde está. Está en el libro de los Hechos y es una declaración de fe y de ánimo. ¿Qué dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que preparémonos para enfrentar la tribulación en nuestra vida. Cualquiera que venga. Y que nuestra fe en esa tribulación no falte. Quizás usted está pasando por una. Quizás mañana entre en una tribulación.
Y tiene que acordarse de esto. Y es necesario que a través, lo puse en rojo en pantalla, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Las tribulaciones, de miles colores hay tribulaciones. Desde alguien que se burla de ti por la fe, hasta un cáncer que viene a tu vida. Y ahí tiene que empezar. Esas son palabras para edificar a la iglesia que dejaron los apóstoles. Y el 23 dice, constituyeron ancianos, empezaron a tratar de organizar la iglesia. En cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor a quien habían creído. Pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia, empezaron a bajar, y habiendo predicado la palabra en Perge, porque en Perge ya habían estado, pero enseguida fueron para Antioquía, y no, la Biblia no dice nada de Perge, pero miren, el regreso sí aprovecharon porque parece que no lo habían predicado en la ida. Bueno, porque estaban predicando en el regreso. Vuelvo a leer el 24. Y pasando luego a Pisidia, vinieron a Panfilia. Y habiendo predicado la palabra, donde no la habían predicado, en Perge, descendieron a Talia. Y de allí navegaron a Antioquía. Ya Antioquía de Siria, donde salieron, donde estaba la iglesia que lo había encomendado. Ya esto estaba otra vez más cerca de Jerusalén. No cerca, pero más cerca. A Antioquía, al norte de Jerusalén. Desde donde habían salido encomendados a la gracia de Dios para la obra que le habían cumplido. Allí, en esa iglesia, Dios, el Espíritu Santo los llamó, los hermanos impusieron las manos, ¿se acuerdan? Con ellos, y así empezamos el primer viaje misionero. Y ahí regresaron. Y habiendo llegado, dice el 27, y reuniendo a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí en su iglesia mucho tiempo con los discípulos, confirmando aquella gran iglesia de Antioquía que ya le había mandado una ofrenda a la iglesia de Jerusalén y que ya había hecho su primer viaje misionero. A partir del próximo estudio del libro Los Hechos, no continúa con el segundo viaje misionero, sino que vamos a leer, y ya lo estudiamos un poquito en una lección anterior, el tema del concilio. El concilio de Jerusalén se tiene que reunir para crear bases en la gracia de Dios. Eso lo vamos a ver, pero los próximos mensajes van a ser dedicados ¿a qué? A la Navidad, al nacimiento de nuestro Señor Jesús. Dios le bendiga. Señor, aquí está tu palabra predicada. Navidad, Navidad,